Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un gusto para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa de la materia Teoría Política, en donde vamos a abordar previamente el contenido objetivo de la Constitución, cómo comprende la parte orgánica, cómo se diferencia de la parte dogmática, cuáles son los elementos que integran a la Constitución, cómo se puede clasificar y demás, ¿no? Que sin lugar a dudas pues son importantes para que nosotros podamos comprender a cabalidad cómo se encuentra estructurada. Si bien es cierto, los estados contemporáneos, bueno, vemos que adoptan una forma de organización y de manera específica cuando ya lo materializan, ¿no? A través de un instrumento jurídico y que en este caso, pues va a ser considerado como su ley suprema, ¿no? En este caso, su constitución. Y en ese mismo sentido, vemos que es la forma de poder regular la cuestión estructural, pero también reconocer todos aquellos derechos que les van a ser inherentes a los individuos que se encuentren dentro de los límites territoriales que luego entonces un país o un lugar en particular pues lo delimitan, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que en un principio se habló pues de que la constitución estaba dividida específicamente dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es la de 1917, en dos apartados, ¿verdad? Una parte dogmática y otra parte orgánica. Incluso también se comentaba, ¿no? En algún momento dado que también lo comprendió una parte social, ¿no? Sin embargo, se tuvo la idea que lo dogmático, o se tiene la idea que lo dogmático comprenden los primeros 29 artículos constitucionales que son en donde se encuentran debidamente reconocidos los derechos que tenemos nosotros como personas, ¿verdad? Que han pasado a lo largo de los años por sinfín de denominaciones bajo el capítulo, primeramente eran de los derechos del hombre y del ciudadano, de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y específicamente pues, lo que conocemos como los derechos humanos como tal, a los cuales, bueno, repito, anteriormente eran las garantías individuales. Ahora, el segundo apartado, que es a partir del artículo 30 en adelante, vemos que es aquello que se le denomina como la parte orgánica, porque es todo aquello que, si bien es cierto, no se encuentra regulado como una garantía individual, pero que hacía referencia de manera específica a todos aquellos órganos que contemplan o que integran a la federación. En este caso hablábamos de la división de poderes, que es en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En ese mismo sentido, bueno, vemos que es como desde un principio se empieza a reconocer al constitucionalismo mexicano, distinguiéndolo de todo lo que manifestaban los doctrinarios, así como también todo aquello que regulaba o que era objeto de distinción por parte de los tribunales. En el sentido, bueno, que la Constitución, repito, tenía dos apartados y que incluso la parte dogmática era lo que hacía referencia a los reconocimientos de los derechos humanos y literalmente lo que contemplaba la norma suprema, ¿no? En este mismo sentido, vemos que esto tiene influencia de la Declaración Francesa que establecía que una constitución debía prevalecer o ponderar los derechos de las personas y que luego entonces debería existir una separación o distinción en cuanto a la separación de poderes, ya que si de manera literal no se contaba con esto, bueno, pues no habría ninguna libertad y en ese mismo sentido tampoco podía funcionar de manera cabal la diferenciación o la distinción entre los derechos y las obligaciones que tienes como persona o que en un momento puedes tener, pero ya no como individuo, sino como un servidor público o como una persona que está realizando una actividad en favor de toda una colectividad, ¿verdad? Así, también vemos que se tenía la influencia de la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos de América, en donde también dividía en dos apartados, que era también la parte dogmática. Ahora bien, en estricto sentido, algunos doctrinarios han manifestado que una constitución puede subsistir sin establecer un derecho fundamental, ¿no? Como ahora se le conoce, pero que no sería propiamente una constitución si no se regulara también la parte organizacional, es decir, el funcionamiento o la correcta estructura del poder público. Y por tanto, se lograba con esto asegurar los derechos de las personas y dotarlos de supremacía constitucional para que sea una limitante al poder del Estado, ¿no? Y en esa tendencia contemporánea se regularan también los derechos de la Constitución, que después se le consideraron como neoconstitucionalismo, para poder tener certeza de todos aquellos derechos que deberían ser reconocidos, protegidos y garantizados por parte del Estado. Eso fue algo que desde 1857 se reguló específicamente en nuestro territorio mexicano al establecer los derechos fundamentales dentro de una constitución. Sin duda, bueno, vemos que fue un
uno de los grandes aciertos al establecer como medio de defensa estos derechos, ¿no? Y reconocer propiamente el juicio amparo, que en su momento pues también fue criticado, ¿no? Ya que siempre se interpretó que el amparo solo se encargaba de proteger a los 29 artículos constitucionales, es decir, a la parte dogmática o a los derechos humanos de las personas, más no así la parte orgánica de la Constitución, interpretándolo así el Poder Judicial Federal en su momento, ¿no? Aunque paulatinamente, bueno, vimos que también en la vía de la jurisprudencia fue ensanchándose esta protección en materia de amparo, ¿no? Después, emanado de esto, don Ignacio Vallarta establece o interpreta que el amparo pues no solo debía proceder si se violaban los 29 artículos constitucionales, sino que dichos derechos debían tener una relación con los artículos constitucionales, es decir, aunque no se encontraran dentro de los 29 artículos que regulaban las garantías individuales, pero deberían ser objeto de reconocimiento. Relativo al orgánico, vemos que siempre se ha entendido a la división de los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, pero manifiesta que se entiende una manera como influenciada propiamente por Francia en términos de la concepción de un Estado central. Para los estados ¿no? Federales como México, además de que hay una distribución de funciones entre los tres órganos de poder, bueno, también hay una distribución territorial del poder. Por ello, la división de poderes es en doble en ese mismo sentido por parte de un país, ¿no? Ya vemos que si bien es cierto existe el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero también existe este reconocimiento entre la federación, los estados y los municipios y que cada uno tiene esta autonomía para poder también realizar lo que dentro de sus funciones y dentro de sus facultades pues también le confiera, ¿verdad? Por tanto, vemos que lo denominado tanto dogmático como orgánico es parte de un mismo sistema porque ambos se encuentran regulados o comprendidos dentro de la Constitución y que de manera pues, lógica van a tener una correlación, ¿no? También vemos que muestra de ello es que los medios de control constitucional, si bien son autónomos y tienen su materia propia, pues también pueden haber cierta conexidad, ¿no? Hay materias que pueden en un momento dado estar entrelazadas o tener una reciprocidad entre sí. También cuando nosotros hacemos referencia a este reconocimiento de constitución, vemos que primeramente Carpizo establece que la constitución es multívoca. ¿Por qué? Porque la constitución de un país es perpetua, es la perpetua adecuación entre la forma de materializar algo a partir de un documento escrito y que esto debe de tener una conexidad, una regulación directa con la vida de las personas dentro de un tiempo y espacio determinado. Por tanto, la Constitución no es un ser ni un deber ser, sino más bien es algo que debe de tener este vínculo que unifica al ser y al deber ser, ¿verdad? Carpizo nos dice que la Constitución debe ser entendida tanto la existencia de una Constitución material como la existencia de una Constitución formal. Cuando hace referencia a una constitución material, nos dice que va a interpretarse como aquella que contiene una serie de derechos que el hombre puede oponer al Estado y también a la organización, a las atribuciones y a la competencia que éste tiene. En tanto que cuando hace referencia a una constitución formal, contempla aquellas normas que están en el folleto, o es decir, en el documento escrito, y que solo se modifican a través de un órgano y a través de un procedimiento especial. Es importante citar también que existe una clasificación y características de las constituciones. Dentro de estas se encuentran la primera que es según su forma jurídica. Cuando hablamos de según su forma jurídica, se clasifican o pueden ser escritas o consuetudinarias. Cuando hablamos según su responsabilidad, estas pueden ser rígidas o flexibles. Cuando hablamos según su nacimiento o origen, estas pueden ser constituciones otorgadas, constituciones impuestas, constituciones pactadas o contractuales o bien ratificadas. También es importante que nosotros identifiquemos que existen principios constitucionales. Los principios constitucionales son legitimidad, fundamentalidad, supremacía, rigidez y también la inviolabilidad. En ese mismo sentido, bueno, vemos que es por demás importante todos estos temas que si bien es cierto comprenden el contenido de nuestra Constitución y que nosotros debemos identificar a cabalidad porque a partir de estas formas de integración o de estructura, pues es como se van a encontrar no únicamente realizados o no únicamente creados los demás instrumentos jurídicos normativos como leyes supletorias, sino que también nosotros podemos en un momento dado invocarlas o hacerlas valer de manera tal que nos garanticen de una forma mucho más efectiva nuestros derechos. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos disertando, tanto en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación.
Que tengan excelente tarde. Hasta luego.